Amén. A reading from the book of Lectura del profeta Amós. Amaziah, En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós. Morirá a espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al destierro. to Amos, Dijo Amasías a Amós: Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real el templo del país. answered Amaziah, Respondió Amós: was no prophet, No soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. and a dresser of sycamore. El Señor me sacó de junto al rebaño Said to me, y me dijo: go, Ve prophesy y profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora escucha la palabra del Señor. you say, Tú dices: No profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. now thus says Pues bien, así dice el Señor: Tu mujer será deshonrada en la ciudad. Tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel. Tú morirás en tierra pagana. Israel, Israel saldrá de su país al destierro. verbum Domini. The judgments of the Lord Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. the law of the Lord La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. the precepts of the Lord Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. the fear of the Lord La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. they are more precious Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Alleluia, 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 alleluia. God was reconciling the world to himself in Christ. Dios reconcilió al mundo consigo en Cristo y nos encomendó el mensaje de reconciliación. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. After entering a boat, En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. and there were people Le presentaron un paralítico paralytic lying on
acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los letrados se dijeron, «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Verbum Domini. It is clear in today's gospel account Es claro en el relato del Evangelio de hoy que la sanación del paralítico, que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a sanar la parálisis del mundo. Es el mismo relato del Evangelio de la sanación del paralítico que fue descendido a través del techo que leímos en el Evangelio según San Marcos y San Lucas. Pero aquí escuchamos el Evangelio proclamado a través del lente de San Mateo. Regresando al pecado original de nuestros primeros padres, fuimos privados de la vida de Dios que moraba en nosotros. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, disfrutaban de la gracia santificadora, estaban vestidos con la gracia, o sea, la amistad con Dios. Tenían una armonía interior y uno con el otro, y también armonía con la creación de Dios. El pecado original del primer Adán cercenó esta armonía, colocó una brecha infinita entre Dios y el hombre, y únicamente Dios mismo podía sanar esa brecha. Solo Dios podía crear ese puente, salvar ese abismo que separaba a Dios del hombre. Dios Hijo fue enviado por Dios Padre y asumió la naturaleza humana, así convirtiéndose en el nuevo Adán. El nuevo Adán que reconciliaría a la humanidad entera con Dios. Así que el primer Adán, por su pecado original, cercena esa relación, esa armonía. Y el nuevo Adán, Jesucristo, es el que trae la reconciliación. Él es el que viene y sana la parálisis. La iglesia que Jesucristo fundó en San Pedro y los Apóstoles hace casi 2000 años es y siempre será un hospital para paralíticos. Sé que ya han escuchado que predicamos acerca de esto a menudo. La iglesia como el hospital para los pecadores, el refugio para pecadores, el refugium peccatorum, que significa el refugio de pecadores. Aún sufrimos los efectos del pecado original, pero a través de los sacramentos instituidos por Cristo tenemos el poder de vencer esta parálisis, el pecado en nuestras vidas. La gente en el Evangelio que traen ese paralítico a Jesús van al extremo de llevarlo a la presencia del médico divino. Noten que no vienen
gritándole a Jesús, sana a este hombre. Jesús sabía exactamente lo que ellos querían. Al traer a este paralítico a cercanía de Jesucristo, estos hombres estaban ejerciendo lo que llamamos las tres virtudes teológicas: la fe, la esperanza y la caridad. La fe en que estaban respondiendo a la iniciativa divina. La fe es la respuesta del hombre a Dios. Esos hombres tenían una visión más allá de la mera vista. Sabían a quién estaban llevando a este paralítico, a Jesucristo. Ellos habían tenido esperanza, tenían suficiente esperanza y confianza de que al llevar al paralítico a Jesús, Él lo sanaría. Caridad en que su motivación no era por egoísmo, sino por un amor que derivaba finalmente de aquel a quien estaban llevándolo. El amor por aquel a quien lo estaba llevando era lo que los inspiraba a llevarlo a él. Pueden decir que era el amor el que le llevaba hacia el amor. Existía esa relación. Esas personas que cargaron al paralítico a la presencia de Jesús nos muestran que las tres virtudes teológicas, la fe, la esperanza y la caridad, están supuestas a obrar en conjunto. La verdadera fe está anclada en la esperanza y animada por la caridad. Es una lección muy importante que recordar, que la fe, la esperanza y la caridad trabajan juntas y siempre están supuestas a trabajar en conjunto unas con otras. Incluso si nos hemos separado en nuestra relación con Dios, quizás a través del pecado mortal, del pecado grave, y no tenemos caridad en nosotros, aún poseemos las virtudes de la fe y la esperanza. Y cuando somos renovados en la gracia, esa virtud de la caridad, todas las virtudes están supuestas a trabajar juntas: fe, esperanza y caridad. Jesús vio su fe y Dios se vio conmovido por su fe en él. La primera preocupación de Jesús era por el alma del paralítico. Noten las dos sanaciones que suceden. La primera es el perdón de los pecados del hombre. Y luego la sanación de la parálisis exterior. Una sanación que no es vista, de su alma, y una sanación que es vista. Así que tenemos lo visto y lo no visto. Lo no visto es su alma. Lo visto es su parálisis exterior. Su sanación exterior de la parálisis realmente era de importancia secundaria. Para Jesús, la sanación de su alma, la ruptura en su alma, a eso fue, a la raíz, a sanarla, incluso antes de la parálisis exterior, antes que fuera sanada. Perdona los pecados del hombre. En cierto sentido, cada uno de nosotros sufrimos de una parálisis. Algunos de nuestros televidentes, estoy seguro que tanto televidentes como radioescuchas, sufren de una enorme parálisis exterior. Pero lo más probable, interiormente, no sufren de la misma parálisis que otros. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias dificultades. Y para animarlos,
en especial a nuestros televidentes, los que nos miran, aquellos que tal vez tengan algún tipo de parálisis de cuerpo, algún sufrimiento de cuerpo, que su parálisis y sufrimiento nunca son en vano, que Dios sabe por lo que están pasando. Jesús desea que tengamos esa misma fe ardiente, esperanza firme y caridad como estas personas que cargaron al paralítico y lo llevaron al Señor. Él desea que acudamos ante Él con nuestra propia parálisis espiritual, nuestras propias dificultades, nuestras propias debilidades, nuestros propios pecados, y que le roguemos que nos sane. Él también desea que no solo nosotros, sino que al igual que estos 4 hombres, quiere que llevemos a otros al contacto de su humanidad sagrada. Así como esas personas cargaron a este paralítico y lo llevaron al Señor, Él quiere que nosotros traigamos personas a la presencia de Él. Puede que luzca diferente para cada uno de nosotros. Puede que sea simplemente animar a alguien a que recen, animar a alguien a que lean los evangelios, animar a alguien quizás que ha estado alejado de la iglesia para que busque el sacramento de la penitencia. Es posible que no tengan una parálisis exterior, pero su parálisis interior puede estar alejándolos de Dios. Y es ahí donde vendrá la sanación. Cuando Jesús, el médico divino, extiende la mano y sana sus almas, su parálisis interior. Y animarlos a que no tengan miedo, a que no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia cuando vamos al confesionario, a estar dispuestos a ser honestos, a abrirnos y ser vulnerables ante el médico divino. No creo que ninguno de nosotros en realidad disfruta de ir al doctor. Sabemos que es posible que tengamos que abrirnos y ser honestos y enterarnos de que algo está mal. El doctor usualmente comienza haciendo preguntas, ¿no es así? Y tenemos que ser honestos con el doctor para poder tener una sanación corporal. Y nada más ser vulnerable es difícil. En la misma analogía, en el sacramento de la penitencia, cuando acudimos ante Jesús, quien el sacerdote está en la persona de Cristo, su representante, es casi como ir al doctor. Puede que tengamos miedo, puede que tengamos un miedo de llamar al doctor, de ir al consultorio médico, así como a veces tenemos miedo de ir al confesionario. Pero no hay que tener miedo. Espero que nosotros no hagamos que la gente tenga miedo. De hecho, sé que no es así. Con esperanza, sea un lugar donde Jesús, el médico divino, sea capaz de sanarlos, sea capaz de extender la mano a la parálisis de nuestras vidas y sanarnos. Hoy también es el memorial de San Antonio María Zacarías. Fue un santo italiano. Nació en una familia noble italiana
y se hizo doctor a la edad de 22 años. Tenía el deseo de no solo llevar sanación física a la gente, sino que quería llevar sanación espiritual también a través de los sacramentos del arrepentimiento. Me recuerda a mi propia querida madre, quien se acaba de jubilar de enfermera después de 40 años. Y como enfermera, ella cuidaba a las personas, corporalmente obviamente, trabajando con los ancianos en geriatría durante muchos años, en especial cuando yo era niño. Lo único que recuerdo es a mi madre y sus historias de cuidar a los enfermos y a los ancianos. Y no solamente de cuidar sus necesidades físicas, sino de cuidar sus necesidades espirituales, rezando con ellos, llamando al sacerdote cuando es necesario, llamando al ministro de uno si no es católico, y de lograr que hablen con alguien acerca del Señor Jesús. En realidad, este era el enfoque principal de mi madre y también de San Antonio, Zacarías. Él fue ordenado sacerdote después de 4 años de ser doctor, a la edad de 22. Y fundó una sociedad sacerdotal llamados los Clérigos Regulares de San Pablo. Inspirados por la vida del apóstol y sus escritos, la orden fue fundada sobre una visión de humildad, asceticismo, pobreza y prédica. Después de la muerte del fundador, les fueron encomendadas la iglesia nombrada por San Bernabé y se volvieron conocidos como los Bernabitas. No es sorpresa que esta orden religiosa era llamada los Bernabitas. Sabemos que Bernabé significa hijo del ánimo. Y esto es exactamente lo que San Antonio María Zacarías fue. Y lo que su carisma se trata de eso, de dar ánimo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos ser, animadores, llevando a la gente en contacto con el médico divino, el único quien verdaderamente sabe cuándo y cuáles son nuestras necesidades, que hace falta sanar muy en el fondo de nuestras almas.